como ya sabemos, es la misma historia de lo que sucedió con Ami. Hemos perdido toda su generación de aquí en adelante. Entonces, y es más lamentable todavía que hemos encontrado en los primeros análisis, es todo un proceso para poder llegar a determinar la causa y la manera de muerte de este individuo, pero los primeros exámenes revelan que tenemos algunos perdigones en el organismo, que ha provocado fracturas. Tenemos un perdigón en cráneo, tenemos perdigones en la cavidad celómica, es decir, las aves no tienen separado el tórax del abdomen por el diafragma como los mamíferos, como nosotros. Ellos tienen una sola cavidad que se llama la cavidad celómica, y dentro de esta cavidad se encuentran también perdigones. Entonces es muy probable, no puedo todavía garantizarlo, pero es probable que uno de estos perdigones haya impactado en un órgano vital y haya causado la muerte. También es cierto que tenemos algunos cóndores en cautiverio que tienen cerca de 50 o más perdigones en su organismo y viven todavía, entre comillas, sin ningún problema. Entonces, esto no quiere decir que por haber encontrado en las radiografías estos perdigones pueda ser la causa principal de la muerte, pero puede ser que esto contribuyó al deceso del animal. Puede ser que también esté envenenado, todavía no puedo descartarlo. Como les digo, hay animales que viven con perdigones y puede haber comido veneno y haber sido la causa de muerte esta. Sin embargo, veo fracturas que parecen recientes por el trayecto o el impacto de los perdigones. Entonces, eso lo vamos a ir analizando poco a poco, porque es un proceso que tardará posiblemente una semana en determinar ya definitivamente cuál fue la causa del deceso. Más o menos, doctor, ¿qué tiempo estuvo ya el cadáver del cóndor fallecido? Más o menos, ¿qué? La Fundación Cóndor Andino ha estado haciendo monitoreos permanentes en la zona y justamente, bueno, ya hablarán ustedes con los biólogos presentes acá, pero ellos estuvieron aproximadamente hace unas 3 semanas ahí, en el mismo sitio donde se encontró el cadáver, y no había absolutamente nada. Entonces, por ahí nosotros pensamos que el tiempo de muerte puede ser relacionado con cerca de 3 semanas. Porque el estado de descomposición ya es un estado avanzado. ¿Eso qué me quiere decir? Que a diferencia de otros animales que hemos encontrado conservados de mejor manera por la temperatura, porque obviamente si la temperatura baja es como un efecto de refrigeración, pero el día de hoy, por ejemplo, es un sol bastante intenso en la zona y eso puede hacer que el animal se caliente y los microorganismos, los insectos y otros animales puedan ir degenerando, descomponiendo el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que calculamos. ¿Se conoce la edad que tenía esta hembra y también en qué lugar fue encontrado el cadáver? Fue encontrado en el morro y más o menos la edad aproximada de lo que hemos analizado con los especialistas, con los biólogos, aproximadamente tendría entre 10 y 15 años. ¿Se han mandado tal vez los estudios? ¿En qué tiempo ya se tiene los resultados para ver de qué murió? Aproximadamente en una semana, porque como les digo, ahorita el proceso de descomposición lo hace más difícil, porque todos los órganos, la mayoría de órganos que empiezan a descomponerse primero son los órganos blandos, es decir, hígado, vaso. Entonces todos estos órganos van a estar con un estado de descomposición avanzado y se me hace mucho más difícil determinar si alguno de los perdigones lesiona uno de estos órganos. Sin embargo, me interesa muchísimo seguir haciendo estudios de la cabeza, del cráneo y específicamente del cerebro, porque un perdigón que ingresó al cerebro sí puede causar la muerte del individuo. Doctor, ¿significa que las dos posibilidades de muerte del cóndor que usted estaría barajando, especialmente como profesional en la medicina, sería por perdigones o por envenenamiento? ¿Serían las dos causas que usted estaría en un proceso de investigación? Es un animal joven. Un animal joven, un individuo joven, difícilmente tiene, no digo que sea imposible, pero difícilmente tiene una enfermedad de base que le lleve a la muerte. Pero si nosotros vemos la parte inicial, la parte primaria de la investigación forense, nosotros encontramos un cadáver de un animal joven, fuerte, que estaba con su quilla normal, aparentemente gordito, incluso estaba pesado, a pesar de que ya perdió bastante masa muscular por la descomposición. Tiene un muy buen peso, entonces es un individuo que aparentemente estaba sano. Entonces, yo no puedo decir es un individuo que estaba sano porque no podemos confirmarlo, porque no tenemos análisis de su funcionamiento hepático, funcionamiento renal, cerebral, etc. Pero sí yo puedo decir que este animal externamente aparentemente no presentaba problemas.
Y obviamente ya encontramos la mano del ser humano ahí, la huella que deja el ser humano, que son en este caso los perdigones. Si yo tengo un individuo joven que aparentemente no tiene enfermedad alguna, me quedan pocas posibilidades, y entre ellas obviamente el envenenamiento. El envenenamiento causa una muerte aguda. Seguimos teniendo el problema de los perros. Yo cada vez que salgo a la calle, antes veía creo que hasta menos perros, ahora veo más perros en las calles, y eso sigue siendo uno de los problemas principales. El morro es de Alaques para atrás, Ya, pero más atrás en los páramos. Entonces, ese es el morro. Hay que considerar también que esa zona es donde habita el cóndor, en el morro. Ahí hay dormideros, anidan y se alimentan, porque es un páramo y son como peñas, es una peña que existe ahí. Entonces, por eso le digo, puede ser una causa natural, puede ser envenenamiento, puede ser que estaba enfermo, regresó a dormir en su hábitat y tal vez ahí se produjo su muerte. Entonces, esta zona es habitada por él. El cóndor. ¿Y no sabe cuántos cóndores hay en ese sector? Nosotros tenemos un número estimado ahí. No, como usted sabe, es una ave que migra, que pasa de punto a punto. Hay algunos sectores aquí en la provincia de Cotopaxi, tenemos también en Pichincha. Entonces, no es un número determinado, ya que ellos se movilizan. Yo le daría un estimado. Ya confirmo esa información. Las capacitaciones nosotros las venimos dando desde hace unos 4 meses que estamos trabajando en las comunidades, en los sectores, comentándoles sensibilizando a la gente sobre la importancia de esta ave, la conservación de esta, cuáles son las multas que se darían en el caso de que se determine que existe envenenamiento o algún daño significativo, ¿no? Entonces nosotros hemos estado constantemente ahí en las comunidades. Obviamente nos faltaría personal y gente que se extiende en toda la zona porque son unos páramos inmensos. También tenemos ahí la problemática con los perros. Los perros al no tener su alimento o no estar en una casa bajo los dueños, bajo una casa, ellos empiezan a ser ferales, empiezan al huir en los páramos, ellos empiezan a cazar, sus condiciones cambian, son más agresivos y ahí atacan a lo que son el ganado y se confunden, ¿no? Entonces lo ponen veneno para los perros, pero inmediatamente también puede consumir o indirectamente puede consumir el cóndor ya al ser una especie carroñera. Entonces son varios factores que hay que tratar, varios conflictos que tenemos en la zona de los páramos. Sí, que afecta directa o indirectamente al cóndor andino. Nos estamos organizando con Fundación Cóndor, con la gobernación, para lanzar una campaña y también ejecutar el plan de acción que el Ministerio tiene para la conservación del cóndor andino. Entonces, esto se ha venido trabajando ya con jefes políticos, tendencias políticas también. En la próxima semana se dará una capacitación a todos ellos para que trabajen en territorio ya más específico el trabajo. Entonces, esto se ha venido desarrollando poco a poco, esto en coordinación con Fundación Cóndor, con planta central del Ministerio del Ambiente y la Gobernación. ¿Y cuándo iniciarían las capacitaciones y la campaña? La capacitación se adelantaría por este tema y estaríamos para la próxima semana máximo con esta campaña. No podemos esperar, ya si tenemos esta muerte, tendríamos 5 cóndores afectados aquí en la provincia de Cotopaxi y es algo que nos alarma como ministerio, como comunidad, como ejecutivo. Entonces lo lanzaríamos. Hoy en la mañana me reuní con el gobernador para ya establecer estas actividades. Esto se da porque se da. Hemos trabajado también con el Ministerio de Educación. Entonces en las socializaciones que nosotros hacemos involucramos siempre el tema del cóndor andino.